Muy buenos días y bienvenidos a Noticiero La Iniciativa, su espacio de análisis especializado en economía y globalización. Hoy abordaremos un caso clave que refleja las diferentes tensiones del mundo actual. Estamos hablando de la relación, la llegada y la salida de Google en China. Este tema es delicado para ambas partes, debido a que China ha censurado a Google, ya que este incumplió los principios fundamentales que China estableció para la entrada en su mercado. Este caso involucra dos actores importantes, como ya los he mencionado. Por un lado, Google, una de las empresas tecnológicas influyentes más importantes del mundo. Y por el otro, China, la segunda economía más grande a nivel global y un mercado estratégico para la expansión internacional. Sin embargo, esta relación no ha sido para nada sencilla. Las diferencias políticas, culturales y regulatorias han generado conflictos, poniendo límites para la globalización. Esto nos lleva a preguntarnos si puede una empresa adaptarse a cualquier mercado, sin importar los límites que pongan ciertos países. Para esto es fundamental entender y poder entrar en detalle en este caso. Así que daré paso a mi compañera Ana. Adelante, Ana. Así es, David. Es fundamental desmentir el mito del mundo plano. Según el índice de conectividad global de DHL, la realidad es que vivimos en un mundo semiglobalizado, dado que las operaciones de multinacionales generan solo el 9% de producción mundial y que las exportaciones reales representan apenas el 20% del PIB global, cifras que contradicen la percepción de una integración total. China es el máximo exponente de esa integración parcial. El caso de estudio de Harvard Business School destaca que en 2009, mientras la población digital china llegaba a 338 millones de usuarios, la cuota de mercado era 64% para Baidu y un 31% para Google. Adicionalmente, como reporta la cadena W Español, hoy más de 800 millones de usuarios chinos navegan bajo un firewall que bloquea direcciones IP y centraliza el tráfico de servidores controlados por el gobierno. Finalmente, el diario argentino Clarín destaca que esta gran muralla digital no es solo censura, sino un actor central en las tensiones comerciales con Estados Unidos. Al bloquear datos de gigantes como Google, Twitter, WhatsApp, Netflix, YouTube, entre otras, China ha consolidado una versión fragmentada de Internet, reemplazándolos con alternativas locales como WeChat, Weibo, Bilibili y Baidu, lo que confirma que la globalización no es uniforme, sino un escenario donde la política nacional define las reglas de la tecnología. Muchas gracias. Doy paso a mi compañera Laura. En el contexto del caso de Google China, el problema principal se enfoca en una tensión sobre la apertura del mercado, buscando la globalización a través de dos grandes empresas que se expanden con objetivos totalmente opuestos. Una por su lado con el autoritarismo y el proteccionismo por parte del Estado, con restricciones y reforzamiento de la vigilancia a cada ciudadano. Y por un lado, una compañía reconocida a nivel mundial que aprovecha el aceleramiento del mercado para generar mayores ventas. Cada empresa, nombradas como Google y Baidu, con a su vez diferentes misiones en sus compañías. La primera se enfocó en organizar la información como un motor de búsqueda más eficiente y rápido, con ingresos de 21.800 millones en 2008 a nivel global, y el crecimiento de productos como AdWords y AdSense con cifras de 14.400 millones y 6.700 millones de dólares. A su vez, Google en China generó unas ventas de 300 millones en 2009, antes de su clausura en el 2010. Por otro lado, Baidu, como el líder número uno en China en el mundo digital, acompañado de compañías como Alibaba y Tencent, que rápidamente crecieron por toda China en el comercio y en la red social, pero alineada a un control por el Estado y el contenido y bloqueando información que pueda interferir con las ideologías del gobierno. A pesar de esto, tuvo un crecimiento de ventas de 468 millones en China, un número de ventas que era muy parecido al de Google en lo que era Google en China. Desde una perspectiva más general hacia la globalización, ambas empresas con puntos opuestos hacia una afinación en el mercado, en donde se logra ver que Google busca la expansión hacia la globalización, intentando crear una relación con China, pero sin poderse adaptar a las restricciones y censuras, generando su cierre en Google. Y debido al proteccionismo y al centro del Estado y el control del ciudadano, de este modo hubo una mayor limitación a una internalización en este comercio. Continuando con este importante análisis, abordamos la relación de la desigualdad de la política y la tecnología con la globalización. Cuando Google ingresó al mercado en China, se encontraron con un sistema político que no permitía la circulación de información, conocido como el Grid Firewall. Este controlaba y filtraba información con el fin que los ciudadanos no conocieran esta, debido a que se relacionaba con información del gobierno o de temas sensibles. China no solo había censurado a Google, sino a YouTube, Facebook y más de 311.000 dominios bloqueados, mostrándole al mundo que el poder político es importante para su expansión. Durante un tiempo, Google intentó adaptarse a estas reglas, creando una versión censurada de su búsqueda llamada Google 100, en la cual se eliminaban resultados considerados sensibles para el gobierno chino. Sin embargo, esta adaptación generó un conflicto. ¿Hasta qué punto una empresa global debe modificar sus principios para entrar en un mercado? En 2010, Google decidió salir parcialmente de China, evidenciando que la globalización no es un proceso 100% libre, demostrando que las empresas tecnológicas tienen un alcance global y no tienen el control total sobre los mercados. Por el contrario, deben ser sometidas a decisiones políticas que pueden condicionar su funcionamiento. Esta situación refleja otra forma de concentración de poder. No solo los gobiernos, sino también las grandes empresas tecnológicas, pues estas influyen en el acceso a la información. I'm
además nos parece relevante abordar el dilema ético que tuvo Google con las condiciones impuestas por el gobierno chino. El principio fundamental de la empresa estadounidense era no hacer el mal y lograr el objetivo de poner todos los libros en línea. Una de sus filosofías más importantes era centrarse en el consumidor, de manera que podían ofrecer la mejor experiencia y mayor utilidad para todo tipo de consumidores. Lo que conecta a su propósito con China, el cual era darle mayor acceso a la información al pueblo por la censura impuesta por el gobierno. En 2009, el gobierno decidió aumentar las restricciones para la expresión en línea. Esto provocó incomodidad en Google, ya que ellos no querían censurar su información, por lo que iniciaron conversaciones con el gobierno y en caso de no llegar a un acuerdo, pues se retirarían del país asiático. El gobierno censuraba principalmente el contenido político, con la directriz de mantener el nacionalismo y dar un enfoque único al Partido Comunista. Este enfoque afecta a la globalización que llega a tener China, de manera que las empresas nacionales no compiten con las extranjeras, lo que le permite a estas tener alrededor de 1.000 millones de usuarios. Estas son empresas como QQ.com, Baidu, Tencent, Alibaba, entre otras. Al querer entrar a este mercado, las empresas internacionales tienen que acoplarse a las políticas impuestas por la dictadura y renunciar a la libertad que recibe el consumidor, o bien sea acoplarse a sus principios y negarse a aceptar estas condiciones, como fue el caso de Google. Hoy analizamos por qué algunas empresas logran tener éxito en China, mientras que otras como Google no han logrado consolidarse en este mercado altamente regulado. El caso de Google demuestra que la adaptación es clave en estrategias internacionales. La empresa decidió no censurar sus resultados de búsqueda, lo que evidenció una falta de adaptación a las políticas del gobierno chino. En lugar de ajustarse, Google optó por mantener sus valores, como la libertad de información, aun cuando esto ponía en riesgo su permanencia en el país. En el año 2009, China contaba con 338 millones de usuarios en Internet. Sin embargo, Google solo alcanzaba cerca del 31% de participación, mientras que Baidu dominaba con un 64%, gracias a su adaptación al entorno local. Empresas como Microsoft decidieron jugar bajo las reglas chinas, adoptando una estrategia que les permitiera crecer y mantenerse en el mercado. Google priorizó sus valores sobre el arbitraje económico, es decir, no aprovechó las ventajas de operar en un mercado de gran escala, debido a su postura ética. En conclusión, podemos ver que el caso de Google en China demuestra que la globalización no es un proceso uniforme, sino que está condicionado por el poder de los estados. Aunque Google ingresó en 2006 para acceder a un mercado de más de 1.000 millones de usuarios aceptando la censura, en 2010 decidió retirarse, al rechazar estas condiciones. Esto evidencia una tensión entre la expansión global y la soberanía nacional. Así, China ha logrado integrarse a la economía global, manteniendo control sobre su entorno digital, lo que refleja que la globalización es un proceso dinámico, desigual y políticamente condicionado. Y hasta aquí llega el noticiero de hoy. Esperamos que hayan podido informarse acerca del caso de Google en China, que es bastante relevante y de gran importancia para comprender todo el tema de la globalización. Muchas gracias, feliz día.